Muy buenas, bienvenidos a la Liga con Jueguin. La Champions arranca ya y lo hace con 5 españoles. Real Madrid, Barça, Athletic y Villarreal arrancan con la ilusión de un niño con zapatos nuevos. Analizaremos cuáles son las opciones de cada uno de los equipos españoles de cara a esta primera fase de la liga regular, pero además no nos vamos a olvidar de los favoritos para levantar el cetro europeo. ¿Quién es el máximo candidato a ganar esta Champions? Lo vemos con las cuotas de Jueguin y para terminar te ayudamos a jugar a los fantasy de la Champions con unas recomendaciones de jugadores en clave Sorare. ¡No te lo pierdas! La Champions arranca ya, la competición por excelencia de clubes de Europa y del mundo, que traemos aquí una temporada más y una semana más, en este caso. Tenemos a Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues sí, fue buen intento lo del Mundial de Clubes. Es una buena piedra que seguramente a lo largo de los años irá creciendo mucho, pero empieza esta semana lo que sigue siendo y será durante mucho tiempo la mejor competición de clubes del mundo. Sin ningún tipo de duda, y además una competición en la que van a haber 5 españoles disputándola, al contrario que lo que viene siendo normal, que son 4 esta temporada. Ya sabéis que España ganó, la Liga ganó una plaza extra y vamos a poder disfrutar pues de un equipo español más en esta competición. ¿Qué vamos a hacer en este podcast? Os lo resumo. Primer bloque, vamos a centrarnos en los equipos españoles. Vamos a ver pues el calendario de cada uno de ellos y cuáles son las opciones de poder clasificarse para los octavos de final. En el segundo bloque vamos a con una mirada un poquito más amplia, ver quiénes son los favoritos para ganar en general esta Champions. Y en el último os vamos a dar recomendaciones de jugadores, de fichajes que podéis hacer en vuestro fantasy para poder alzaros con vuestro particular Champions. Javi, si te parece, empezamos con los equipos españoles y empezamos con uno de los favoritos a ganar el título, como es el Real Madrid. Vamos a poner por aquí por pantalla para que todo el mundo pueda ir viendo cuál es el calendario del conjunto blanco y en general cuáles son las sensaciones. El Madrid que viene de hacer pleno en Liga, Javi, un triunfo frente a la Real Sociedad. Y cuéntame, ¿cómo ves al equipo iba a decir de Ancelotti, lo que es la costumbre, Javi, al equipo ¿no? de Xavi Alonso? Bueno, si hablamos ahora exclusivamente de Champions, pues hay que testear qué Real Madrid nos vamos a encontrar en Europa. Yo creo que nos vamos a encontrar un Madrid bastante más suelto que el que vemos en Liga, un poco menos encorsetado, más cómodo en situaciones de partido seguramente. Vamos a ver también hasta dónde llega esa profundidad de plantilla del Madrid de Xavi, cómo lo hace en esa rotación Liga y Europa, que es algo que también quiero ver con jugadores que duplican puestos, cosas que Ancelotti, para ser justos, no tenía la temporada pasada, ¿no? Por ejemplo, en ese lateral, con Trent, con Carvajal, compitiendo bien, la posibilidad de Rodrigo en izquierda, la posibilidad de las diferentes variantes que tiene en banda derecha, con Brahim, Mastantuono y muy pronto también Endrick. Creo que por ahí, junto a la llegada de Bellingham, se va a abrir un momento donde creo que de verdad se va a ver ese Real Madrid de Xabi Alonso, porque además lo va a hacer con rivales de su entidad o sobre todo de su mismo objetivo, como son el Liverpool, como son el City. No tiene el Real Madrid, de hecho, un calendario fácil. Yo diría que de los equipos españoles, teniendo en cuenta sobre todo que el Madrid partía en ese bombo 1, que le da en teoría favoritismo, que le permite tener ventaja en cuanto a la selección de competidores, yo creo que estamos hablando de unos calendarios más difíciles, ¿no? Incluso la salida al enfrentamiento contra el Kairat Almaty, que prácticamente le va a llevar a las fronteras con China, me parece incluso un partido trampa. Entonces, sí que es verdad que te pones a analizar el calendario del Real Madrid y no va a ser un calendario para conformarse, ni espero
a un Madrid primero, segundo o tercero de grupo en esta Liga de Campeones, lo cual va un poco en consonancia con lo que veremos después. Y es que el Madrid cae a un Tier 2, podríamos decir, de los favoritos o de las cuotas para llevarse esta Liga de Campeones. Un poquito de spoiler ahí de Javi, pero bueno, sí, Sí. porque lo cierto es que el calendario lo estamos viendo en pantalla. Real Madrid-Marsella para comenzar este, esta misma semana, bueno, el día de mañana, este propio martes, tiene esa salida al Mati la jornada 2, jornada 3, Real Madrid-Juventus, viaje a Liverpool, viaje a Grecia para enfrentarse a Olympiacos, recibir al Manchester City, recibir al Mónaco y por último Benfica-Real Madrid, quitando pues esas dos primeras jornadas que decías que ya incluso puede haber algo de trampa. Sí, Bueno, ahí hay partidos complicados porque las salidas partido tampoco es complicado. una salida. Bueno, no creo que sea una salida difícil, entre Eh, comillas, ¿no? La de Olympiacos, pero sí, bueno, sí, sí que es cierto que considero que el Madrid es favorito en todos los partidos, exceptuando en el de Anfield, donde sí que por localía y por el proyectazo que ha hecho el Liverpool, un Liverpool que le está costando un poquito, en este inicio de la Premier League, también hay que decirlo, pero es normal con tanta cara nueva. Creo que al Liverpool le pasó lo contrario el año pasado y también ha aprendido un poco los deberes, ¿no? El Liverpool el año pasado fue un rodillo desde el principio y se cayó un poco al final, ¿no? Le dio para sustentar la Premier, pero no para competir en Europa. Y creo que este año está apostando por lo contrario. Estamos viendo un Liverpool al que le está costando decidir los partidos. Lo está llevando prácticamente a ese descuento donde está consiguiendo las victorias. Pero aún así, ese partido el 4 de noviembre, considero que el Liverpool parte con cierta ventaja con respecto al Real Madrid. Por lo demás, diría que son partidos de envergadura, son partidos complicados, son partidos de intensidad, lo que se espera también en Europa, como tiene que ser. Y son partidos donde el Real Madrid en teoría parte con ventaja, parte como favorito en casi todo, pero que si empezamos a tener en cuenta ciertos detalles, no van a ser partidos fáciles. En casa contra la Juve, contra el City, no espero partidos fáciles. Y también tengo un pálpito, que es la salida a visitar al Kairat Almaty, que creo que vamos a ver ahí algo que no se ha visto antes en el fútbol, al menos en el entorno de la Liga o en el entorno del Real Madrid. Y es, al menos yo considero que existe esa posibilidad, ¿eh? Es la posibilidad de que haya 3 4 5 jugadores titulares, 6 que se queden en casa, que viaja un equipo bastante B. Tengo esa teoría, no sé si lo aplicará o no Xabi Alonso. en plan NBA, ¿no? Descanso Sí, para los sí, jugadores titulares, ¿no? sí. Pues no me parece mala, no me parece mal tirada, la verdad. Sí que Eh, además se puede plantear de dos maneras, ¿no? Una es en la cual tú estás, no voy a decir ni mucho menos desprestigiando, ¿no? Porque al final los clubes tienen que hacer una dosificación de esfuerzos, pero también podemos plantearlo desde el punto en el que estás dándole una oportunidad a jugadores que están en la plantilla y que son menos habituales, ¿no? Bueno, si David Alaba o Camavinga o Gonzalo, el propio Hendrick, no son capaces de sacar un partido adelante contra un Kairat Almaty que ya sorprendió en la previa ante el Celtic, pues apaga y vámonos, ¿no? Mínimo tienes que dar esa oportunidad. Totalmente. Vamos con, bueno, damos por hecho que el Madrid va a pasar a octavos de final, aunque el año pasado hay alguna duda Bueno, ahí. eso te iba a decir que el año pasado el Madrid jugó repesca, que yo creo que el objetivo de los blancos será estar entre los 8 primeros. Porque el año pasado la repesca fueron 2 partidos más de desgaste contra el City. Y entiendo que este año, pues, el objetivo del Madrid será estar entre los 8 primeros. Y sí que creo que tiene, evidentemente, posibilidades de hacerlo. Vale, vamos con el Barça. Vamos viendo ya el calendario por aquí del conjunto azulgrana, donde se va a medir al Newcastle esta primera jornada. Recibirá al Paris Saint-Germain y al Olympiacos de forma consecutiva en casa. Visitas a Bélgica para enfrentarse al Brujas y a Londres para enfrentarse al Chelsea. Recibe al Eintracht de Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague. Es verdad que yo veo aquí un calendario más amable. No sé si Sí. bastante, pero más amable en líneas generales, Javi. Más amable en líneas generales también. Luego los partidos hay que disputarlos, pero las dos salidas son ante Newcastle y Chelsea. Y ahora el Barça puede perfectamente competir ante ambos equipos. Es verdad que el Chelsea viene con la vitola de ser el campeón del mundo y que también va a ser un partido difícil seguramente. El equipo de Enzo Maresca está muy trabajado, pero poniéndolo en consideración, ¿no? Tampoco es una cuestión de comparar a los diferentes equipos y el calendario que tienen, pero sí que es verdad que son dos partidos difíciles. Newcastle compite bien. El Chelsea compite bien, pero son dos partidos donde creo que también esperamos una buena versión del Barça. Luego es verdad que tienen un partido, el partido más complicado del conjunto culé es contra el PSG en esa segunda jornada y va a tener la fortuna de encontrarse con un
PSG donde hasta el entrenador está lesionado, ¿no? Luis Enrique Martínez, que se rompió la clavícula en este último parón de selecciones, pero personaliza un poco, sobre todo la figura de sus dos grandes atacantes la temporada pasada, ¿no? Que fueron tanto Ousmane Dembélé como Desiré Doué, ¿no? Dos jugadores lesionados y que suponen parte del atractivo que vimos de la temporada pasada del conjunto de Luis Enrique, con lo cual en ese partido, no sabemos si será en Montjuic, en Montilivi, en el Camp Nou, en el Johan Cruyff, eso todavía está por determinar, pero lo que sí esperamos es un Barça que pueda competir al actual campeón de Europa. En el caso del Barça, yo creo que con este calendario, creo que tenemos que asegurar seguro el estar entre los 8 primeros. Y luego a partir de ahí es difícilmente mejorable la posición del Barça la temporada pasada. Recordemos que quedó segundo por detrás del Liverpool como mejor equipo de la fase de grupos. Así que la idea sería mejorarlo y solo lo puedes mejorar siendo primero, ¿no? Pero al final si quedas primero, segundo, tercero, cuarto, creo que es una muy buena posición y que el Barça por calendario tiene la posibilidad de poder hacerlo. El Atlético de Madrid, el conjunto del Cholo Simeone que, bueno, pues el año pasado hizo una primera fase bastante buena. Finalmente, pues no consiguió llegar mucho más lejos, pero el calendario de esta temporada es el siguiente. Liverpool. Tiene que visitar Liverpool en esta primera jornada. Eintracht de Frankfurt, Arsenal, Unión Saint-Gilloise, Inter de Milán. Tenemos al PSV Eindhoven, al Galatasaray y por último el Bodo Glimt. Partidos a priori en donde sí vemos al Atlético bastante favorito y tiene algún que otro enfrentamiento también complicado, ¿no? Especialmente Liverpool, Arsenal e Inter de Milán. Yo creo que el Atlético tiene un calendario también complicado, ¿eh? O sea, antes he dicho que el Madrid tenía el calendario más difícil, teniendo en cuenta que era bombo uno y lo tiene, pero el del Atlético de Madrid está a la par, ¿eh? Está para darle la mano al del Real Madrid, teniendo en cuenta que dos de las principales salidas, recordemos que el hándicap del Atlético de Madrid es competir fuera de casa, le pasa en la Liga y le pasa en Europa, van a ser a enfrentarse contra el Liverpool y contra el Arsenal, que son dos de los grandes favoritos para llevarse este título, lo cual son dos partidos donde puedes empezar con muy mal pie, ya que se corresponden a la jornada 1 y a la jornada 3. Es cierto que en casa va a tener enfrentamientos más o menos amables, podríamos decir, contra Unión Sanguilós, contra Bodo Glimt, sobre todo para cerrar la última jornada, pero ahí ya vas a tener todo bastante masticado, bastante masticado. Y también ese partido de jornada segunda 2, que es un partido un poco trampa, porque el Eintracht Frankfurt es un buen equipo, lo tiene también el Barça para recibir en casa. El Eintracht de Frankfurt es un buen equipo y seguro que también intenta meter en problemas al Atlético, pero sobre todo veo dos retos para, bueno, luego el partido en casa contra el Inter, que no lo he mencionado. Verdad que el Inter tampoco llega en su mejor momento, pero bueno, ahí se tiene que imponer el Atlético, ¿no? Yo fíjate, el problema lo veo en las salidas. Y es que ni siquiera me fío de la salida ante el PSV Eindhoven y ante el Galatasaray. Son partidos donde si el Atlético ahora mismo nos muestra esa versión irregular que estamos viendo, puede tener bastantes problemas. Y diría que en el caso del Atlético de Madrid me voy a mojar porque hemos venido un poco a esto también. Yo creo que el caso del Atlético de Madrid tiene que estar entre el 9 y el 24 en la mejor posición posible. Pero creo que va a ser muy difícil que el Atlético de Madrid no juegue la fase de repesca. Sí, yo creo que entre los 8 primeros no le va a dar. Bueno, se impuso al Villarreal este fin de semana, Javi. Sí. Aunque a mí las sensaciones me siguen pareciendo bastante frías, ¿no? Porque es verdad que el Villarreal tiene en la primera parte mínimo 3-4 ocasiones muy claras para empatar el partido, pero bueno, 3 puntos que por lo menos refuerzan que vaya uno a Liverpool, Sí. Javi, Es no en que, bancarrota total, ¿no? claro, pero porque en casa el Atlético de Madrid sí que es verdad que tiene ese respaldo, ¿no? Para sacar partido. Creo que de verdad hay una diferencia bastante notable entre el Atlético de Madrid en casa y fuera. Y cada vez se hace más palpable. Y el problema es que las salidas de aquí son salidas de nivel. Liverpool y Arsenal. Yo, francamente, ni siquiera espero que el Atlético de Madrid puntúe en ninguno de esos dos partidos. Siento ser tan claro y tan negativo, pero me cuesta mucho imaginar al Atlético sobrepasando en juego a cualquiera de estos dos equipos. Y al final, por una cuestión de individualidades, si vas a llevar el duelo ahí. Liverpool y Arsenal van a tener mejores individuales incluso que el Atlético de Madrid, que las tiene muy buenas arriba, ¿no? Así que me parece de verdad francamente complicado. Y creo que va a ser un reto para un Atlético que la temporada pasada sí que hizo una buena fase de grupos de Champions League y estuvo entre los 8 primeros. Hizo una muy buena fase de grupos
Y yo esta temporada lo considero difícilmente replicable, por las sensaciones, repito, que hemos visto en este inicio. Una vez bueno, pues, analizado lo que van a hacer y el calendario de los tres grandes, los tres más fijos en esta Champions, vamos con pues, los dos invitados, ¿no? de honor para esta temporada, que son Athletic Club y Villarreal. Empezamos con el conjunto vasco, que obviamente pues, están en bombos más abajo y les tocan rivales peores, ¿no? El Athletic tiene que recibir en casa al Arsenal, al Karabaj, al Paris Saint-Germain y al Sporting de Portugal. Y tiene que visitar al Borussia Dortmund, al Newcastle, al Slavia Praga y al Atalanta. ¿Qué chance le ves al Athletic de Ernesto Valverde para estar en la próxima... O sea, poder estar entre los 24 mejores? ¿O crees que el Athletic tiene que venir a disfrutar? ¿Cómo lo ves, Javi? Bueno, lo primero, un derbi vasco para abrir la jornada, ¿no? Athletic Arsenal. Pues casi. En Arsenal están Zubimendi, Mikel Merino, Arteta, Odegaard, que está lesionado, no podrá jugar, pero casi con aroma a derbi vasco, ¿no? En la catedral para iniciar esta senda del Athletic. No tiene fácil, sobre todo las dos primeras jornadas van a ser terribles. Por un lado recibes a uno de los grandes favoritos a llevarse el título, al Arsenal, se ha reforzado de forma magnífica. El Arsenal se va a repetir mucho, como hemos visto, ¿no? Con equipos españoles vamos a tener la oportunidad de ver mucho al equipo de Mikel Arteta, lo cual siempre también se celebra. Luego tiene una segunda jornada donde vas a ir al Westfalen Arena, poca broma, ¿no? Tú lo conoces bien ese estadio, Antonio, a jugar contra el Borussia. Va a ser un derbi también, o sea, un partido muy difícil. O sea, que no va a empezar con muy bien pie el Athletic. A partir de ahí es donde quiero ver al Athletic Club del Chingurri Valverde y quién es, ¿no? Tiene partidos claves, son contra el Karabakh, contra el Slavia, contra el Atalanta y contra el Sporting, que eso va a dirimir si el equipo está preparado para para el siguiente nivel, que sería al menos estar en esa fase de repesca o incluso, quién sabe, en la fase de eliminatoria. Yo lo veo francamente complicado porque es verdad que el calendario no es bueno, pero aparte tampoco está muy bien repartido. Me refiero, tiene golpes morales muy duros a lo largo de este calendario. Empiezas con el Arsenal y con el Borussia, que te va a obligar prácticamente a que en primera o segunda jornada, si quieres tener posibilidades de algo, al menos en un partido rasques un empate, lo cual es difícil. Luego parece que coge algo de aire con el Karabakh y te enfrentas al Newcastle en su casa. Newcastle también equipo construido para intentar hacer grandes cosas tanto en Premier como en Europa. Luego visitas Praga, partido que tienes que sacar sí o sí. Y luego cuando vuelves a sacar un poco de resuello, recibes en casa al Paris Saint-Germain, otro de los candidatos. Es verdad que luego tienes dos jornadas que para mí son clave. Son Atalanta y Sporting Club de Portugal. Son, creo que, equipos que están al nivel del Athletic Club. Y ahí es donde se va a ver realmente si el Athletic Club puede conseguir los puntos suficientes para estar en esa repesca. Yo, atendiendo al calendario y atendiendo a los puntos posibles que pueda conseguir el Athletic y a cómo quedó la temporada pasada ese grupo de Liga de Campeones, diría que estar entre el 18 y el 24 sería una buena noticia. Tiene que ser el objetivo del Athletic, estar en esa fase de repesca y poder quizás sorprender a alguno de los equipos que estén arriba. Parece. El problema es cómo empieza, ¿no? Cómo empieza la liga, ¿no? Sí, Con sin Arsenal duda. y Borussia. Y claro, ya te tienes que recibir al Karabakh con la tensión, con la presión de ganar sí o sí. Si no ganas ese partido, estás totalmente fuera, ¿no? Entonces, 4 partidos Sin Nico y también, sin ¿eh? Nico. Claro, son 4 partidos que da prácticamente por perdidos, ¿no? PSG, Newcastle, Borussia, Arsenal. Y los otros 4, pues hay 2 que tienes que ganar 100% y los otros 2 se la va a jugar pues prácticamente al final, ¿no? Veremos qué es Eso capaz de es. hacer el conjunto de Ernesto Valverde. Y por último, el Villarreal, el de Marcelino, que, bueno, pues también tiene, tiene marcha el Tiene... conjunto del submarino amarillo. Tiene que visitar al Tottenham, recibir a la Juventus, recibir al Manchester City, visitar al Pafos, al Borussia Dortmund, recibir al Copenhague y por último tiene el Ajax de Ámsterdam y el Bayer Leverkusen. Yo aquí, Javi, no sé qué se le puede pedir al Villarreal, pero joder, el calendario es un infierno, ¿eh? Sí, bueno, una cosa que quiero apuntar, ¿vale? Antes he dicho que el Real Madrid tiene el calendario más difícil. Claro, alguien estará escuchando los rivales de Atlético y Villarreal y me dirá, bueno, Javi, vaya colada, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. Athletic Club y Villarreal afrontan el reparto de equipos
desde un bombo diferente. Eso impacta de forma bestial en la lista de posibles rivales que te pueden tocar. Me refiero, a medida que estás en un bombo superior, te debe tocar una lista de clubes, una lista de partidos más asequible. En el caso de Atlético y Villarreal, pues lo que hay es lo que hay, ¿no? O sea, realmente no podían ostentar a tener otro tipo de rivales y tienes que verte con este tipo de cabecillas. Pero sí, si hablábamos de lo complicado que es el grupo del Athletic, pues ahora veo el del Villarreal y me dan más dudas, Antonio, porque es Tottenham, Juve, City, para empezar. O sea, en las 3 primeras jornadas, ¡pam! Ahí la tienen, ¿no? Un Villarreal que nos había dejado unas sensaciones brutales, que le ha venido muy mal el parón de liga por el viaje de sus internacionales, por no terminar de recuperar de forma completa ni a Yoce ni a Gerard Moreno, por ese partido en el Metropolitano, donde el equipo ya mostró algunas debilidades y eso en Europa, como vimos en el caso del Atlético de Madrid, te va a penar mucho y no son 3 jornadas nada fáciles, pero es que luego el calendario tampoco da tregua, ¿no? Porque acabas yendo 2 veces a Alemania para enfrentarte al Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen. Entonces, partidos más o menos asequibles que pueda tener este equipo, pues juegas contra el Pafos, que sí que es verdad que es uno de los rivales más débiles que tenemos en esta edición europea, y luego contra Copenhague y Ajax en casa. Son 2 partidos que tienes que sacar adelante. Vamos a ver qué Villarreal nos encontramos, ¿no? Yo quiero ver a un Villarreal que asimile lo que tiene que ser el conjunto en Liga y en Europa. Villarreal tiene que ser un mata gigantes, tanto en la Liga como en Europa. Porque si bien es cierto que ha construido una plantilla muy completa, al final su situación es la que es. Nos gusta mucho el Villarreal, pero tenemos que entender que las posibilidades, tanto presupuestarias como salariales, como de condiciones, todo lo que afecta a la operativa del fútbol no son las mismas con las que cuenta el Tottenham, el City, el Real Madrid o el Barça o el Atlético en la competición doméstica. Entonces tienen que creerse de verdad ese papel de mata gigante. Yo creo que el otro día no se lo creen en el Metropolitano. Tú lo dices, tú bien lo has dicho antes. Es una primera parte donde el Villarreal podría haber dicho mucho más, ¿no? Incluso recordemos ese lanzamiento al palo de Nicolás Pepe, que podría haber supuesto el empate y era una oportunidad de meterse. Entonces el Villarreal de verdad tiene que creerse el papel de mata gigante porque lo tiene. Creo que el otro día le pudo un poco la situación en el Metropolitano y también creo que si vas con esa actitud por Europa, pues puede ser una temporada decepcionante para el conjunto Croquet, así que lo que quiero ver sobre todo es el estado de ánimo, el espíritu y creo que sí que es verdad que tienen un grandísimo entrenador, como es el caso de Marcelino, pero tienen que ser los jugadores del campo los que lo demuestren, ¿no? Es verdad que la visita a Londres para empezar no es fácil, también creo que el Villarreal puede competirle al Tottenham, pero sobre todo Marcos es segunda jornada. En casa, ante la Juve, no puede ser partido que tú tengas marcado en el calendario como un partido perdible, ¿no? Porque si no, tu temporada en Liga de Campeones va a ser decepcionante. Y me marco el mismo objetivo. El Villarreal tiene la oportunidad, si es capaz de matar a un par de estos gigantes, como te digo, una victoria en Alemania, que siempre es muy difícil, alguna contra alguno de estos titanes, más luego hacer los deberes contra los rivales de tu misma entidad, entre comillas, y te plantas en los puntos suficientes para quedar entre el 18 y el 24, que tiene que ser el objetivo. Lo tiene complicado, complicadísimo, pero sí que creo que el Villarreal no tiene que perder nada, ¿no? Y eso al final, pues te permite jugar al fútbol de una manera que liberada y con el talento que tienen sus jugadores, pues, ¿por qué no? Competir por cosas bonitas, ¿no? Cosas chingonas, ¿no? Voy a poner por aquí en la página web las cuotas de Jueguin. Ahora hablaremos un poquito más de los campeones y tal. Pero bueno, tenemos que sepáis que en apuestas a cuotas a largo plazo podemos apostar por el campeón, por el finalista y también, o incluso porque si va a ser un equipo español el que gane la Champions, o un equipo alemán, o un equipo inglés. Hay muchísimas opciones, pero me quiero centrar. Veníamos hablando, ¿no? Fase Liga, ¿quién va a ser los primeros 8 clasificados? ¿Cómo se paga, por ejemplo, que Athletic cabe entre los 8 mejores? Pues se paga 6,50. Que lo haga el Villarreal a 7 por cada euro prestado. El Atlético de Madrid a 3. En fin, tenemos aquí muchas cuotas, muchas opciones y os recomiendo que os detengáis y si veis, por ejemplo, que el Villarreal se va a clasificar o quién va a ser el último de toda la Champions, por ejemplo, aquí hablábamos del Kairet al Mati,
pues se paga 2,40, que va a ser último. Así que echadle un vistacito, ¿vale? Nosotros nos gustaría leeros en la cajita de comentarios, ¿vale? Que algunos participáis y la verdad es que nos hace muchísima ilusión. Y nos vamos a ir a los campeones, a quienes son los grandes favoritos a llevarse el título final, porque la lucha, ojo, se presenta, yo diría que bastante más abierta que otras temporadas. Y Javi, si bien en los últimos años siempre creo que no sé si un duopolio, me refiero en cuanto a favoritismos, de Real Madrid, Manchester City, creo que han sido los dos equipos que han monopolizado un enfrentamiento más directo. Si no han jugado, no se han visto las caras a la final, pero sí que se han cruzado bastante en eliminatorias. Y siempre decíamos, o teníamos la sensación, ¿no?, de que podía ser posiblemente la final adelantada de la Champions en algunas de estas ediciones. Este año el calendario se ha abierto bastante y me pasaba por aquí. Predicciones que ya se hacen, exactamente, que se hacen en estos días previos a la Champions. Y Opta, en este caso, aquí tenemos en pantalla, nos muestra lo siguiente. Opta Prediction, ¿vale? Candidatos a ganar, o favoritos a ganar en la Champions esta temporada. Liverpool, 20,4%. Arsenal, 16%. Paris Saint-Germain, 12,1%. Manchester City, 8,4. Primer club español, el Barça, 8,4. El Chelsea, 7. Y el Real Madrid tenemos que bajar hasta el 5,8%. Empezamos, si quiere, por el principio. El Liverpool, 20%. 20%. Es que estamos hablando de que la Premier solamente con Liverpool y Arsenal sería prácticamente casi la mitad de las opciones de llevarse esta Champions League. Bueno, friendly reminder que esto al final es una IA, ¿no? Una inteligencia artificial en la cual pues tiene un algoritmo de predicción, hace diferentes patrones y al final acaba pues eligiendo un favorito que en este caso para mí personalmente va muy en consonancia con lo que pienso. Sobre todo en el caso del equipo que esta temporada va a ser el favorito, que es el Liverpool. Creo que ha mejorado ostensiblemente su plantilla, ya hemos visto el ejercicio de mercado que ha realizado, una pasada. Básicamente no le ha faltado por fichar a nada de lo que ha querido. Ha roto la banca con un proyecto total que le hace pues ser claramente el favorito. Hablamos de Kitike, hablamos de la llegada de Milos Kerkez, hablamos también de la llegada de Florian Wirtz, hablamos de la llegada de Jeremy Frimpong, de la de Isaac, de la de Mamardashvili. O sea, al final es un equipo completísimo, un equipo que tiene muchísimo que ofrecer y que ya la temporada pasada a mí personalmente me gustó. Durante la primera vuelta fue junto al Barça, que creo que el Barça al final fue más regular que el Liverpool, al menos en competición europea sí que lo fue. Pero durante la primera vuelta, esa fase de grupos que acabamos de analizar de la temporada pasada, esos 8 partidos, quedó primero como el mejor equipo, pero es que para mí fue de largo el mejor equipo. Tenía un ritmo que era inalcanzable para el resto. Sí que es verdad, como decimos, el Barça se quedaba muy cerquita, pero lo del Liverpool fue una bestialidad, ¿no? A partir de ahí se le cae el equipo, es cierto que se le cae, que tiene una eliminatoria complicada de Liga de Campeones, donde al final acaban cayendo contra el campeón, contra el Paris Saint-Germain. Pero a mí me da mucha certeza el conjunto de Liverpool, ¿no? Y creo que tiene sentido ese 20%. Puede parecer un poco abultado, ¿eh? También digo una cosa, ¿eh? Siempre normalmente, y esto es lo bonito de la Champions, nunca gana el favorito. O sea que el Liverpool lo va a tener complicado. Y en referencia a lo que me comentabas antes, no sé si quieres lo dejamos para el City y Real Madrid, yo creo que coincido mucho en la interpretación que tú hacías y además me parece bastante justa. Creo que hemos tenido 3-4 años de City y Real Madrid como la gran lucha en Europa. Y además me ha parecido una lucha constructiva muy bonita, pero que ahora tiene otra situación, donde hay equipos incipientes. Aparece este Liverpool, pero no nos olvidemos del Arsenal, del vigente campeón Paris Saint-Germain, del Barça, con esa nueva generación de jugadores que quieren romper, bueno, que ya han roto, de hecho, la temporada pasada, ese duopolio que hubo entre el conjunto de Guardiola y el conjunto del Real Madrid.
Y te lo tengo que preguntar. Ahora podemos hacer un análisis en torno a la Premier y tal, pero necesito saberlo. ¿Es el Barça más favorito que el Real Madrid a ganar la Champions, Javi? A ver, yo creo que sí. O sea, me refiero. El Barça viene con la vitola de ser campeón de. A mí me parecen muy buenas las predicciones. O sea, realmente no me parecen sorprendentes ni criticables. O sea, son predicciones simplemente. Y se basan en algoritmos que en este caso son de fácil lectura. El Barça, primeramente, tiene un 8,4 con respecto al Real Madrid, que tiene un 5,8 por varios motivos. El valor de su plantilla sigue siendo alto. Por mucho que el Barça no se haya podido reforzar este mercado, cualquier tasación que veamos en Transfer Market del valor de plantilla de Barça contra el Real Madrid, no hay una enorme diferencia. Hay una diferencia, pero no hay una enorme diferencia. El Barça sigue teniendo un valor de plantilla bastante alto. Eso seguramente en el algoritmo de predicción te tira para arriba. O al menos se mantiene ese equilibrio con el Real Madrid. Luego vámonos a los deportivos. El Barça la temporada pasada ganó la Copa del Rey frente al Real Madrid. El Barça ganó la Supercopa de España frente al Real Madrid. El Barça ganó la Liga frente al Real Madrid. En todos esos cómputos deportivos, el Barça está por encima del Real Madrid. Y luego, si nos vamos a Europa, el Real Madrid cae en octavos de final frente al Arsenal, mientras que el Barça cae en semifinales contra el Inter de Milán. Con lo cual, en el apartado europeo deportivo también tienen más puntos. Así que me parece bastante justificada ese 8,4% del Barcelona frente al 5,8% del Real Madrid. Otra pregunta o otra cosa que sí que puede estar nublando un poco la opinión de nuestros oyentes puede ser si es demasiado exagerado ese 8,4% del Barça frente al 20% del Liverpool. Eso ya sí que sería debatible. Pero no me parece ni mucho menos una locura. Es más, si hay algún equipo aquí penalizado por el algoritmo o por la predicción es el Paris Saint-Germain, que es el vigente campeón que está en un 12%. Sí, coincido en ese apartado. La sensación que me da a mí es que futbolísticamente creo que pues no hay tanta diferencia entre Barça y Real Madrid en estos momentos y que no tendría claro yo, en vista de esta temporada, de los partidos de esta temporada, quién Sí. es más favorito en cuanto a sensaciones, no en cuanto Al a final, análisis pormenorizado. si te fijas, un 2,6% tampoco es una diferencia muy alta. Sí que es verdad que aquí hay tiers, ¿no? Podríamos decir. Está el tier de cero, sería Liverpool y Arsenal como favoritos. Son los dos equipos favoritos. Creo que por todo lo explicado de cómo funcionan algorítmicamente y por lo que estamos viendo, el Arsenal tiene un plantillón. El Arsenal, hemos hablado del Liverpool, pero del Arsenal no hemos dicho nada con un 16%. Segundo favorito, el Barça, el Arsenal ha roto también la hucha para montar una plantilla espectacular con Gyökeres, con, bueno, nuestro Mosquera, ¿no? Que está jugando bastante, por cierto, allí en la Premier, ¿no? Que fuera jugador del Valencia, con Zubimendi. Ha fichado a Madueque, ha fichado a Eze en el último prácticamente día de mercado. En fin, tiene una plantilla también que si ya era potente, pues ahora es más potente aún, ¿no? Ellos están en el Tier 0, son los dos equipos que ostentan ese ranking de favoritos. Luego tenemos un Tier 1 donde está el PSG justificado por su campeonato de Europa. Luego está el City y el Barça con el mismo porcentaje. Yo al City, francamente, no sé. Ahí sí que es verdad que, no sé, creo que no se justifica tanto, fíjate, en el caso del City, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos ahí al menos en paréntesis. Y luego el Chelsea también, ¿no? Creo que también muy favorecido por ser campeón de la Conference, que es una competición muy menor, pero bueno, es campeón. Y también del campeonato del Mundial de Clubes, ¿no? Estarían en ese, podríamos decir, Tier 1, ¿no? PSG, City, Barça y Chelsea. Y luego llega el resto. Son los Real Madrid, Bayern Múnich e Inter de Milán, principalmente. Sería ese Tier 2. Lo bueno es que al final la competición te pone un poco en pared, ¿no? O te computa estos porcentajes. Esto va cambiando mucho, seguro. Mm, Veremos cómo cambia y cómo evoluciona, ¿no? Con el paso de las semanas, porque seguro que va a ser muy interesante verlo. Javi, 4 de los 6 equipos favoritos de la Premier. No sé si lo que venimos hablando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Del dominio financiero y en cuanto a atractivo futbolístico para gran parte de los mejores jugadores del mundo que acaben finalmente en la Premier, se lleva a este tipo
de predicciones, ¿no? Donde 4 de los 6 equipos de la... Bueno, los 4 equipos de... Bueno, que también está el Newcastle, ¿no? Que está un poquito más... Está bajo un 3%, pero prácticamente casi todos los equipos que juegan la Champions en la Premier pues son candidatos a ganar la Champions. No sé si Opta es inglesa, creo, ¿no? Puede ser también. Por Ojo, ahí podemos igual entender un poco también. No, pero algorítmicamente sí que es verdad que tiene mucho sentido, ¿no? Yo sí que es verdad que a nivel personal considero que Real Madrid es más favorito que City o Chelsea, ¿eh? También te digo, para poder Totalmente. llevarse ese título. Al menos yo lo veo de esa manera. Incluso el Bayern de Múnich me da bastantes más garantías que el Chelsea, por ejemplo. Parece luego el Bayern de Múnich que, bueno, como está ahí en Alemania, tal, compiten entre ellos, siempre gana el Bayern. Pero el Bayern es un equipo que tiene mucha enjundia europea. De hecho, no deja de ser el tercer mejor equipo de la historia de la Liga de Campeones. Y eso no es por gusto, ¿no? Creo que está ahí con el Liverpool, ¿no? Me parece. ¿Puede ser? Sí, no sé si es Segundo el Milan, ¿no? segundo el Milan, Y creo que pero tercero no están. sé si está empatado el Milan con el Liverpool ya, ¿eh? El Liverpool Puede con... ser. No sé, ahí andan. Habría que tirar, pero bueno, en cualquier caso está top 4 seguro el Bayern, como equipo histórico, ¿no? Y creo que además que tiene un equipo que tiene también mucho presente, ¿no? A mí me gusta, ha hecho un mercado de fichaje también un poco, quizá un poco aparatoso, un poco raro, ¿no? Con fichaje de Luis Díaz, Nico Jackson y tal, pero están funcionando bien. Y a ver, creo que sí, que al final la Premier pues se come una buena parte del pastel, pero también te digo, ¿eh? Que sin este tipo de equipos como son los españoles, que al final, pues imagínate, si no es por nada, pero hay unas semifinales Arsenal-Liverpool o unas semifinales Madrid o Barça, ¿tú cuál crees que tiene más enjundia, más cartel, más bonita, más intensidad, más marketing, más todo? Está claro. Está Pues eso no bastante te lo claro. van a poder comprar los ingleses. Eso no lo pueden comprar todavía. Está bastante claro. Es más, estamos viendo ya en pantalla las cuotas que tiene Jueguin en cuanto al favorito a ganar la Champions. Y aquí me parece más acertada, ¿no? Liverpool y Barça comparten la primera posición pagándose a 7 euros el campeonato por cada euro pasado de cada uno de los dos. Paris Saint-Germain 7,50, Arsenal 8 y Real Madrid 9. El Madrid sube unos cuantos pasitos, unos cuantos puestos en este ranking, por así decirlo, y por detrás está lo que tú decías, ¿no? Manchester City y Chelsea están por detrás del conjunto blanco. No está mal, ¿eh? No es Euro del Madrid, que ya sabemos cómo acaba la película en la mayoría de ocasiones. A, a mí siempre me gusta meter esta cuotita para octavos o cuartos, ¿no? Cuando ya está un poco más, ¿no? Y ahí veo algunos. O incluso tengo muchos amigos que lo hacen cuando el partido de ida ha sido raro, ¿no? Y dicen, ¡buah! Ahora sí que está la cuota hermosa, ¿no? Pero bueno, son cuotas bastante asumibles, ¿no? Al final, si quieres tener ese componente de diversión, bueno, veo que ahí. ¿Me decías la del Liverpool cuál era? 7 euros. 7. La del Madrid, 9, ¿no? ¿Y la del Barça? En la del Barça, 7 también. Liverpool y 7. Barça, las dos arriba. O sea que, por ejemplo, ves, ¿y Arsenal? Así, Arsenal, Liverpool y Barça, ¿no? 7,50, sí. El Arsenal estaría un Vale. pelín por detrás de ambos, pero O sea sería el, que el tier 1, ¿no? Jueguin va en correspondencia más o menos con lo que enseña Opta, pero sí que es verdad que impulsa las opciones del Barça a llevarse la Liga de Sí, Campeones. impulsa a los dos, a Barça y Madrid, creo yo. Y a Madrid también, claro. Yo también por ese componente de casa de apuestas española entiendo que también por ahí tenemos una percepción igual más real de nuestros dos equipos, quizás que los ingleses, ¿no? Sí. Dejadnos en comentarios quién creéis que va a ganar la Champions. No es fácil, ¿eh? Pero bueno, lo justo es hacerlo ahora, cuando no se ha jugado ningún partido. Y lo justo y lo injusto, ¿no? Porque después tiramos de hemeroteca y decimos, pero claro, es que pues nos falta mucha información, ¿no? Una vez echa el balón a rodar ya es todo más fácil, ¿no? Pero hacerlo antes es lo complicado. Así que deja tu predicción y luego dentro de unos meses, bueno, dentro de 9 meses, te pasan por aquí y dices, hostia, pues dije el Karabaj y al final no. La clavé, ¿eh? La clavé, ¿eh? Sí, sí. Vámonos al último bloque donde os traemos recomendaciones de jugadores para esta Champions League. Javi, es septiembre y bueno, por lo que tengo entendido has hecho los deberes, ¿no? Para ponernos al día con la Champions y con los Fantasy.
Sí, señor. Lo primero, bueno, y comentar que, como siempre, a ver, bueno, mira, sí, me ha gustado ese comentario que has hecho inicial, no lo tenía preparado, pero bueno, tenéis que saber que Bivenger tiene su competición de Liga de Campeones, importante. De hecho, tenemos una macroliga también de Champions que podéis jugar. Está en ligas públicas, podéis acceder en la aplicación de Bivenger, buscar ligas públicas, ligas de colaboradores y la encontraréis. Es solo de 11, no necesitáis mercado, con lo cual, haciendo vuestro 11 todas las jornadas lo tenéis. Y la otra es que UEFA tiene su fantasy oficial también, de la Champions, la fantasy oficial de la UEFA. Yo nunca he jugado, pero hablan generalmente bien de él. Estaría bien, la verdad, que algún día explorarlo. Y el que tiene, evidentemente, Champions es Sorar, con esa European Nights, que ya fueron un clásico la temporada pasada y que vuelven en esta. Tenemos dos formatos de competición. Os lo enseño también, bueno, para los oyentes que estén, bueno, pues que lo sepan, que en Sorar lo vais a encontrar en la Game Week de juego. Tenéis el formato clásico, las European Champions, esas European Nights. Y también tenemos el formato in-season. En el formato in-season mola porque vamos a tener 27.000 dólares en metálico en premios. Esa es la bolsa para esta semana. Bastante hermosa. Y 7.000 dólares en créditos. O sea que van a repartir 34.000 dólares en esta jornada, que no está nada mal. Yo ya tengo mi equipo. Solo De la hecho, voy a primera. montar. Sí, sí, en este caso me voy a tirar por un stack del Real Madrid, creo. Hay bonificaciones por máximo 2 jugadores por equipo, máximo puntuación, pero por ejemplo la bonificación de puntuación es dificilísima, es casi imposible, así que digo, mira, igual me tiro por un stack y que salga sol por Antequera. Pero bueno, tengo para preparar 2, 3 equipos más, porque tengo la suerte de que dentro de mi estrategia de fichaje me he tirado por tener muchos jugadores del Athletic Club y del Villarreal. Y entonces en ese sentido, bueno, pues voy a utilizarlo, aunque como hemos visto antes, no tiene jornadas muy buenas, pero lo que te traigo sobre todo es un scouting de jugadores para fichar, a salirnos un poco de nuestra zona de confort. Como te digo, yo tengo la suerte de que colecciono cartas del Real Madrid, del Athletic Club y del Villarreal, y entonces pues tengo esa suerte de que ahora puedo utilizarlas. Pero bueno, vamos a intentar salirnos un poco de nuestra zona de confort y enseñar a algunos jugadores que sean clave en Europa. Vale, perfecto. Ahí estamos viendo el stack del Real Madrid. Pero ya me pones el primer nombre, Unai Simón, el guardameta del Sí, te digo. Atlético. Te digo de salir de nuestra zona de confort y por un Simón, ¿no? Pero es que la verdad que tiene un precio bueno, es unos 60 euros aprox, en función del precio que podéis encontrar la carta, no llega a esos 100 que marcamos con. Ten en cuenta que un portero titular de un equipo así potente en Europa que vaya a ostentar poder llegar, no sé, por ejemplo, Courtois, ¿no? O algún portero del estilo, Chevalier en el PSG, Joan García en el Barça, van a superar los 150 euros seguramente, ¿vale? Más o menos andarán por 120, 150. Entonces, bueno, Unai Simón es una carta interesante, sabes que me gusta mucho además también siempre poder utilizarla este verano en el Mundial, donde creo que va a ser portero titular, así que elijo Unai Simón, que es cierto que no va a tener jornadas sencillas, pero también es verdad que no tenemos, que si interviene mucho en el transcurso de los partidos, ya no penaliza recibir 3 goles, con lo cual tampoco espero el Atlético que sea una madre en Europa. Pero te traigo una carta muy interesante en Europa, que es Gigi Donnarumma, ¿vale? Nuevo portero del City, porque en este caso su carta sí está cercana a los 100 euros, ¿vale? Un poquito más económica y por ahí me interesa. Creo que incluso podemos encontrarla por debajo de 100, ¿vale? La carta de nueva temporada de Gigi Donnarumma. Ahora mismo veo que se está realizando ventas de 111. ¿Vale? Yo creo que en un periodo que no sea justo la previa de la Champions se puede encontrar Le he por ese precio. visto, le he visto alguna parada interesante este fin de semana al portero italiano con el City. Es muy joven, solo tiene 26 años. A mí me ha sorprendido mucho. Bueno, evidentemente lo que ha pasado es que no iba a renovar y eso es lo que ha sucedido, ¿no? No iba a renovar por el, por el PSG, se iba a marchar gratis y el PSG pues ha cortado ahí de raíz claramente, para que esa operación no se realice. Nos vamos a por la siguiente, ya saltamos a defensa, que es Cristian Romero, el Cuti Romero, que estaba deseando ser nuevo jugador del Atlético de Madrid, que finalmente no fue posible, y que está carita, pero fíjate sus puntuaciones. Es una barbaridad lo que puntúa el bueno del Cuti, que suele superar los 90 puntos. El otro día vimos cómo pegaba una asistencia espectacular al jugador sueco Bergström, ¿no? Se llama, del Tottenham. Así que nada, jugador muy interesante del Cuti Romero, que es una de mis opciones en defensa. Por unos 60 euros, te pongo en consideración, por ejemplo, Dinhausen cuesta 150, más o menos. Ujú. Vale.
De ahí que alguien diga, joder, 60, qué cara, ¿no? Bueno, intento Depende. traer cartas que, ya, según el punto de vista, ¿no? Me voy a poner Eder Militao, que con la lesión de Rudiger va a ser un jugador muy interesante, sobrepasa los 50 puntos por partido desde que volvió y está solo en 40 y algo, ¿vale? Jugador también, Eder Militao, muy, muy interesante. Y Nuno Méndez siempre ha sido un gran puntuador, están bastante mal en este inicio de temporada con el PSG y sobre todo la he elegido, está entre 60 y 70. La he elegido porque el precio de Akraf supera los 100. Entonces, si no me puedo comprar a Akraf, me compro a Nuno Méndez, ¿vale? Que Vale. sale 30, 40 euros más barato. Y lo tenemos. Tiene una puntuación escandalosa. Pasa que su precio está muy condicionado porque lleva una jornada muy mala, ¿vale? Entonces, por ahí muchas veces baja. Y así, para acabar con defensas, te traigo también a Josip Stanisic, central de. Bueno, defensor del Bayern de Múnich, que también podemos utilizarlo luego en Bundesliga, tiene un precio muy bueno, también internacional croata, tiene un L15 de 61, un L40 de 57, puntúa muy bien y su precio es más barato. De las cartas que te traigo son 53, solo es más barato de momento Eder Militao. Y la última es Adara Biollo, que te sonará también del Mundial de Clubes, donde estuvo con el Chelsea. Su carta apenas llega a los 20 euros, es titular y tiene un L15 acumulado de 66 puntos y que está siendo además un jugador titular en este inicio de competición para el Chelsea. Pues ni tan mal, ¿no? Por 20 euros puede ser una alternativa muy interesante y el Chelsea que pues tiene ese plus de poder llegar hasta rondas finales, ¿no? O por lo menos Bueno, lo que dicen las predicciones, ¿no? ahí hemos visto que se han venido bastante arriba con el Chelsea, pues sigamos esa teoría. Nos vamos a por una carta que me gusta mucho, pero que está barata porque está perdiendo un poquito de peso dentro de lo que es el Liverpool, que es Alexis McAllister. Cuidado porque si me voy a sus L5, L15 y L40, estamos hablando de que en todos los campos está por encima de 60 puntos. Sin embargo, su carta sale por unos 43 euros, ¿vale? Un buen precio para ser un centrocampista. Digamos que podría ser un Fede Valverde, ¿vale? Pues, por ejemplo, te pongo el caso de Fede. Fede está en 70-80, ¿vale? Ujú. Y entonces creo que tiene un buen precio Alexis McAllister, que será también un jugador protagonista en el verano, con el Mundial, ¿no? Con el Y Mundial, bueno, ya sí. hemos visto el Liverpool. El Liverpool va a estar ahí. Luego me voy a por otro jugador bastante minusvalorado, en mi opinión, que es Aurelien Tchouaméni. Primer jugador que enseñamos, quitando a Unai, bueno, y Militao también, de la Liga. Estamos intentando traer sobre todo jugadores internacionales, pero están unos 50 euros. Y tenemos un L5 de 66, un L15 de 62 y un L40 de 56. Yo no sé qué te está pareciendo dicho a Mení, pero me parece que lleva un 2025 excepcional y un precio muy bueno. Sí, ya desde la pasada temporada decíamos que había dado un pasito adelante, ¿no? Incluso con Ancelotti y bueno, ya preveíamos que con Xabi Alonso iba a ser una pieza fundamental, ¿no? Y va dando pasitos. Es verdad que llegó joven al Madrid y que bueno, le ha costado, ¿no? Ha tenido sus Le ha años, costado. pero yo creo que al final que lo hablamos con Mastantuono y se repite con todo el mundo, ¿no? Con Arda Güler, prácticamente pues todos necesitan un periodo de adaptación, sobre todo cuando llegan tan jóvenes al Real Madrid, ¿no? Pero Y en una ahora posición tan crítica, ¿no? Porque es una posición de muchísima responsabilidad, ¿no? Es la de pivote. Pero ahora sí creo que se lo cree. Y no sé, estoy viendo un Tchouaméni muy. El otro día no está bien contra la Real Sociedad, pero porque le toca irse al central. O sea, deprisa. Y creo que eso al final condicionó un poco su partido. Nos vamos por Fabián Ruiz, carta muy interesante, lo tenemos alrededor de 60-70. Tenemos que estar pendientes a su situación. Bueno, a ver, está disponible. Simplemente España no le convocó por unas pequeñas molestias, pero va a estar disponible para Luis Enrique, para este transcurso de partido. Tiene un L40 acumulado de 59 puntos. Jugador Fabián, que además tiene gol, y creo que es indiscutible en el 11, solo tiene 29 años y además que va a ser titular con España también, ¿no? En principio, si nada se tuerce. sí. Vamos a por un jugador del Villarreal como este John Buchanan y me lo he quedado porque creo que este tipo de jugadores, cuidado, son 27 euros su carta, este tipo de jugadores son más importantes, fíjate, en Europa que en Liga, creo, porque son jugadores muy competitivos. Fíjate, el otro día en la derrota 2-0 contra el Atlético puntuó 57 puntos, lo cual habla muy bien de su capacidad para puntuar en el sistema de Sorari. Creo que es jugador ineludible para estar en el 11 de Marcelino.
Y el siguiente es Sandro Tonali, ¿vale? El jugador que ya sabéis que estuvo sancionado un tiempo, solo tiene 25 años, volvió al Newcastle y desde que volvió tiene un L15 de 61 y un L40 de 55, el italiano, que sale por aproximadamente unos 60 euros. Una opción, la de Buchanan, me gusta mucho. Creo que además es típico jugador que va a jugar casi todos los partidos, ¿no? Ya sea titular o sea de suplente, pero creo que también saliendo del banquillo lo puede hacer Sí. muy bien. Así Y acabamos que con los delanteros, si te parece bien. me Nos vamos a parece. por Cody Gakpo, delantero de... Oye, mira que ha fichado el Liverpool, ¿eh? Pues el que está jugando más está siendo Cody Gakpo, el que ya estaba en plantilla. Delantero holandés, bueno, extremo, jugador extremo. Lo estuve viendo en un partido contra el Arsenal, me gustó. Viene a salir por unos 80 euros. Sí que es verdad que tiene mucha competencia, pero un jugador que de momento está garantizando un L5 de 69 puntos. Es una barbaridad. Queremos tener un titular del Liverpool más allá de los Salah, Isaac y compañía. Yo creo que Isaac no mira su precio. Tiene que ser carísimo, seguro. Una locura. Me voy a por otro jugador que me enamoró en el Mundial de Clubes, que fue Pedro Neto. No ha empezado excesivamente bien con el Chelsea y por eso su carta ha bajado hasta estar entre unos 30 a 40 euros, ¿vale? El atacante portugués, que también va a ser titular seguramente o jugador importante con Portugal en el Mundial, y que, como decimos, no le están saliendo de momento las cosas en el Chelsea a nivel individual, en el plan individual, pero sigue jugando titular, puede ser una buena carta. Y otra, que quizás te sorprenda, sea la de Ferran Torres, que está solo a 30 euros. Y está jugando mucho, ¿eh? Y bueno, Lewandowski mete 2 chicharros ayer, ¿no? Pero quiero decir, no sea el polaco hincará rodilla algún día, ¿no? Y Ferran tiene ahí su rol bastante marcado en el Barça, ¿no? Creo que va a jugar bastante más de lo que la gente piensa. Y de momento no veo ningún motivo para que Flick prescinda de él, creo, incluso de titular. Nos vamos a por dos cartas, una también conocida, Julián Álvarez. Su mal arranque con el Atlético de Madrid le ha llevado a que su carta esté en apenas 70-80 euros. Eso creo que es un buen precio para el que es uno de los mejores delanteros del mundo. Y acabo, por si queréis un top, un crack, y no podéis fichar a Mbappé, no podéis fichar a Lamine, que se van a 250 euros. Ojito con Luis Díaz, porque muchos se reían del fichaje del Bayern por su precio, pero está siendo una barbaridad el rendimiento del colombiano en Bundesliga, ¿no? Viene a salir por unos 170 euros, una opción bastante cara, pero bueno, si alguien tiene dinero, créditos o disponibilidad, Luis Díaz, el Diablo, ¿no? Le llamaban. ¿Cuánto pagó el Bayern al final? Fueron 80 kilos, creo. Bueno, viendo Es el una mercado. pasta. Hombre, pasta Sí, ya pasa casi que ya cualquiera, ¿no? con 28 años, fíjate, yo creo que han intentado y les puede salir un Robben, ¿no? Sí. Robben llegó más o menos, quizás llegó algo más joven, pero bueno, con 27. Después del Madrid al Bayern y estuvo hasta los 30 y tantos, allí haciendo diabluras en Bundesliga. De hecho, Luis Díaz se parece un poquito a Robben jugando. Sí, tiene su aquel, ¿no? Tiene su aire. Pues nada, Javi, creo que hemos repasado ya absolutamente todo de la Champions. No sé si alguien se No. queda sin información de la Champions, pero eh, hemos tocado todos los palos. La semana que viene vendremos también para hablar de volver a hablar de la Liga, de la Europa League y del resto de competiciones. Dejarse ahí un like, que lo notemos, que lo veamos. Nosotros nos vamos. Javi, un abrazo. Un abrazo, Antonio. Hasta Cuídate. luego. Chao, chao. Chao.